La luz de la tarde se inclinaba hacia el oeste, iluminando a través de las altas ventanas, esparciendo una luz cálida y dorada en la pequeña habitación del Hotel Unión. Un lugar nada comparable a los lujosos castillos donde suelen refugiarse los hombres de éxito. La habitación solo contenía algunos muebles sencillos, pero aún así mantenía una atmósfera acogedora y familiar. Desde allí, David Carm miraba por la ventana, donde las copas de los árboles se movían suavemente al viento, recordándole un tiempo lejano de su juventud, cuando aún era un joven lleno de esperanzas, y no el hombre que había construido un imperio industrial colosal. David había alcanzado grandes éxitos, dominando vastos mercados y expandiendo sin cesar su imperio automovilístico. Pero en ese momento, sentado en la silla, una sensación de inquietud se apoderaba de él. Un dolor indescriptible atravesó repentinamente su pecho, como si agujas se clavasen en su corazón. Había experimentado dolores similares antes, pero hoy era diferente. Este dolor parecía querer cortar todos los hilos que lo conectaban con la vida. David pensó, si pudiera hacer una llamada, no solo estaría informando sobre un contrato, sino buscando una manera de escapar de ese dolor. Pero su cuerpo no respondía. Todo se volvía borroso, su respiración se volvía débil, y la oscuridad lentamente lo envolvía. Fuera de la habitación, María Rorsetto, una joven mujer de México, empujaba su carrito de limpieza por el pasillo. Su figura era delgada, su rostro no mostraba nada en particular, pero en sus ojos había una fuerza impredecible. Habían pasado 2 años desde que María dejó los hospitales atestados de su país natal, buscando un futuro en los Estados Unidos. Había sido enfermera, con una aguja en la mano, vendando heridas y observando atentamente cada respiración de los pacientes. Sin embargo, al llegar a este país prometido, pronto se dio cuenta de que no todas las puertas se abren para los talentosos, ni todas las oportunidades llegan fácilmente. En lugar de ser recibida en hospitales, tuvo que conformarse con limpiar en este hotel para ganarse la vida. Mientras pensaba en las dificultades que había enfrentado, un extraño sonido la sacó de sus pensamientos. Un ruido peculiar, como si algo hubiese caído. Un escalofrío recorrió su espalda. Ya había tenido experiencias en las que el instinto de alguien que había pasado por muchas batallas en una sala de urgencias le hablaba, y esta vez no sería la excepción. Rápidamente se acercó a la puerta de la habitación 305. Golpeó suavemente, pero no recibió respuesta. Escuchó en silencio, pero solo había un absoluto silencio dentro. La sensación que tenía se intensificaba. María dejó de pensar. Usó su llave para abrir la puerta. La luz exterior iluminó la habitación silenciosa, donde solo había un hombre inmóvil en el suelo. Al verlo, el corazón de María se detuvo. Era David Carm, el hombre del que tanto había oído hablar, pero a quien nunca había conocido. Ahora, allí estaba, sudando profusamente, con el rostro pálido como si estuviera a punto de morir. Un hombre que durante tantos años había dominado un imperio, ahora estaba al borde de la vida. Sin pensarlo, María corrió hacia él, rápidamente comprobando su estado. Todo ocurrió como un reflejo natural. Infarto, pensó, una palabra simple pero poderosa que resonó en su mente. Rápidamente sacó su teléfono y llamó al número de emergencias. Su voz, aunque preocupada, sonaba firme y segura. Necesito ayuda urgente. Un hombre de unos 40 años está teniendo un infarto. Está en el Hotel Unión, habitación 305. Necesito una ambulancia de inmediato. Mientras esperaba, María revisaba nuevamente la respiración y el pulso de David. Cerró los ojos, sintiendo cada uno de sus débiles suspiros, sabiendo que no podía dejar que su vida se desvaneciera sin más. El mundo de María eran los pasillos húmedos de los hospitales,
donde cada gota de sudor y cada latido del corazón contenían la frágil vida. El mundo de David era el de reuniones secretas, decisiones importantes, donde el poder y el dinero podían obtenerlo todo, excepto la vida. Pero en ese momento, en esa pequeña habitación, solo había una cosa importante: una mujer que había renunciado a sus sueños para salvar a un hombre que lo había tenido todo, y ahora yacía allí, frente a la impotencia que el dinero no podía salvar. En una ciudad vasta, donde las calles están llenas de luces amarillas que proyectan sombras largas, hay un hospital que yace en silencio, un lugar donde los trabajadores se esconden en la oscuridad de tareas que parecen invisibles. Entre ellos se encuentra María Rossetto, una mujer de piel morena, con las manos callosas por el trabajo incesante, pero que siempre irradia una extraña dulzura. Ella es limpiadora en este hospital, pero nadie sabe que sus manos no solo sirven para limpiar, sino también para salvar vidas. Un día, cuando la luz comenzaba a desvanecerse, María estaba limpiando en la sala de urgencias cuando de repente ocurrió una escena inesperada. La puerta se abrió de golpe, y un grupo de enfermeras apresuradas entró cargando a un hombre. Él era Robert Carm, uno de los empresarios más ricos y poderosos de la ciudad, conocido por todos, pero intocable para la mayoría. El paciente estaba en estado crítico, pálido, con la respiración débil. En el ambiente sofocante de la habitación, solo se oía el tic-tac del reloj y la respiración agitada de María. «Vamos, no te rindas», susurró ella, con una voz cálida pero firme, como una oración dirigida a la vida. Cada palabra que decía era un recordatorio para sí misma de que no podía permitir que una vida se hundiera en la oscuridad demasiado pronto. María hizo lo que mejor sabía hacer. Con sus manos, desabrochó la camisa de Robert, abriendo su pecho para poder practicar maniobras de reanimación. Sus movimientos eran firmes, precisos, sin titubeos. Cada vez que presionaba su pecho, sentía la fragilidad de la vida, como las olas acariciando la orilla en una noche tranquila. María no se permitió distraerse. No podía permitir que una vida valiosa se apagara. Cada aliento que soplaba en su boca llevaba consigo esperanza. El tiempo parecía ralentizarse, el espacio parecía detenerse. La mente de María se mantenía firme, mientras su corazón latía fuerte, como si gritara por cada respiración de Robert para que no se rindiera. En su mente, las imágenes de los pueblos pobres de México, donde cada día era una lucha por la supervivencia, volvieron a su memoria. Aunque ahora se encontraba en una ciudad extraña, esos valores, esos momentos cuando la esperanza era lo único que quedaba, no habían cambiado. Justo en ese momento, el sonido de una sirena de ambulancia se escuchó a lo lejos. María no se detuvo, siguió trabajando como una guardiana firme ante el mar embravecido. Finalmente, los médicos irrumpieron en la habitación, tomando al paciente de sus manos. «Lo hiciste bien, nosotros nos encargamos ahora», le dijo un médico a María, con una mirada llena de respeto. Le dio una palmada en el hombro, y luego rápidamente continuó con su trabajo. María, agotada, se apartó, observando cómo los médicos se preparaban para usar el desfibrilador y salvar la vida de Robert. El sudor caía de su frente, y aunque su corazón seguía latiendo con fuerza, ya no pesaba tanto como antes. Sabía que la vida de una heroína a menudo transcurre en silencio, sin fama ni títulos. Pero personas como ella no necesitan más que la paz en su corazón. Cuando Robert fue llevado al ascensor, María volvió a su trabajo, empujando su carrito de limpieza. Respiró hondo, disfrutando del familiar aroma a perfume de vainilla y jazmín que siempre usaba. Ese aroma le recordó lo que acababa de hacer, aunque nadie supiera quién era ella. Robert nunca sabría su nombre, pero en ese breve momento, ella había sido el puente entre la vida y la muerte.
Ese día pasó, y María regresó a su modesta habitación. Al quitarse el uniforme del hospital, los pensamientos sobre el hombre al que acababa de salvar seguían rondando en su mente. No podía simplemente regresar como si nada hubiera ocurrido. El sentido del deber y la bondad la impulsaban a seguir actuando. Aunque la vida siguiera su curso habitual, en su corazón, una parte de Robert Carm siempre permanecería allí, para siempre. La noche cayó como una cortina nebulosa, y en el camino silencioso, la luz de las farolas brillaba en los charcos de agua que quedaban después de la lluvia. María Rossetto, la mujer pequeña y sencilla, dejó caer su bolso de cuero, sus manos apretaron con fuerza su delgado pañuelo, y caminó con un alma llena de preocupaciones indescriptibles. Sabía que, no importaba lo que pasara, no podría estar tranquila hasta saber si Robert Carm estaba bien o no. Las calles bulliciosas parecían fusionarse con su mente. El sonido de sus pasos resonaba en el aire tranquilo, pero llevaba consigo el peso de la ansiedad. El suave perfume de jazmín y vainilla del pañuelo flotaba en el aire, como un consuelo, como una promesa silenciosa que ella se hacía a sí misma. Sabía que este viaje no dejaría huellas. Solo observaría en silencio y caminaría en la oscuridad, como un fantasma, pero lo único que le preocupaba era si él estaría realmente bien. En su corazón, María sentía que las decisiones realmente importantes no son los grandes actos, sino los pasos que damos cuando nadie nos ve, cuando solo nuestra conciencia es el único juez. Cuando llegó al hospital, la atmósfera fría y carente de emociones en la recepción le resultó extraña. Se acercó al mostrador, y su voz suave pero firme resonó en el aire silencioso. «Buenas noches. ¿Podría decirme cómo está el señor Robert Carm?» La recepcionista, con el cabello rubio y brillante, la miró de manera extraña. Sus ojos reflejaban una mezcla de desconfianza y curiosidad. Quizás se preguntaba por qué una mujer tan sencilla como María se interesaba por un hombre como Robert Carm, famoso en los círculos de poder y riqueza. Pero la profesionalidad la llevó a responder sin dudar. «Está en la sala de cuidados intensivos. Está mejorando». María sintió un escalofrío recorrer su espalda y preguntó de nuevo con tono suave pero curioso. «¿Y tiene algún familiar que lo visite?» «No, nadie. Al menos no un familiar». Esas palabras hicieron que el corazón de María se apretara. ¿Cómo podía ser esto? Sin esposa, sin hijos, sin hermanos. Robert Carm, ese hombre poderoso, ¿estaba tan solo? La determinación de María se hizo más fuerte que nunca. Si nadie se preocupaba por él, al menos ella lo haría, aunque solo fuera en la oscuridad. Salió del mostrador, con el corazón lleno de remordimientos. Las reglas del hospital no le permitían visitarlo. Sin embargo, no podía rendirse tan fácilmente. María regresó todos los días, después de su trabajo, con la humildad de una mujer común, y siguió averiguando sobre el estado de Robert. Pasaron los días, y ella volvió al hospital, hasta que un día recibió la oportunidad que había estado esperando. Si desea visitarlo, puede entrar un momento. Está durmiendo, pero no importa, puede entrar. Era una enfermera amable, que había notado la presencia constante de María esos días. Cuando entró en la habitación, su corazón latía con fuerza, sus pasos resonaban en el largo pasillo, como si estuviera entrando en otro mundo, un mundo lleno de silencio y espera. Robert yacía allí, inmóvil en la cama, rodeado por los fríos y monótonos sonidos de las máquinas de monitoreo. En ese momento, su rostro ya no tenía la expresión dura, ni el poder imponente, sino que se volvía frágil, vulnerable. María se detuvo en la puerta, contuvo la respiración, como si temiera que, al dar un paso más, pudiera romper la frágil paz de ese momento.
Entró suavemente, como una brisa ligera, acercándose en silencio a la cama de él. La sensación era extraña. Ese hombre fuerte, rico, ahora solo era un ser humano luchando por la vida. María se quedó allí, observándolo, su corazón lleno de pena. La vida es solo una serie de momentos frágiles, y todo el poder, la riqueza, se vuelven insignificantes cuando uno se enfrenta a su propia fragilidad. Solo la compasión es lo único que queda, lo que mantiene la verdadera fuerza de un alma. Permaneció allí durante mucho tiempo, en silencio, sin decir una palabra. Y Robert Carm, en su sueño profundo, nunca supo de su presencia. Pero María se quedó allí, para compartir su soledad, para protegerlo. Aunque solo fuera en la oscuridad, el otoño ha llegado, y en el silencio del antiguo Hotel Belmore, la luz del sol se filtra a través de las ventanas como rayos dorados y cálidos, suavizando el frío de las piedras heladas del pasillo. En ese momento, María Rossetto caminaba a lo largo de las largas hileras de habitaciones, empujando su carrito de limpieza, y su mente parecía alejarse de las ocupaciones cotidianas. Una sensación extraña, difícil de explicar, seguía presente en su corazón desde aquel día fatídico. El día en que salvó la vida de un hombre cuyo nombre nunca llegó a conocer, pero cuya vida cambió para siempre gracias a su acción. Sí, María lo había visto, David Carm, acostado en la cama de hospital, débil e inconsciente. Ella no le preguntó nada, simplemente se quedó a su lado, una figura difusa bajo las luces del hospital, susurrando suavemente como el viento. Lo único que quiero es que vivas, eso es todo. Nunca olvides que, en el momento más frágil de tu vida, no estuviste solo. Desde aquel día, María nunca olvidó la sensación que él dejó en su corazón. Aunque sabía que el destino de cada persona no se puede cambiar fácilmente, creía que esos breves momentos sembraron una semilla de esperanza en su corazón, permitiéndole seguir viviendo. Ahora, mientras limpiaba las cálidas paredes doradas del pasillo, una figura emergió del ascensor. David Carm, no completamente recuperado, pero su aspecto no podía ocultar la arrogancia natural que lo caracterizaba. Habían pasado 2 semanas desde que despertó, y aunque su cuerpo seguía débil, su frialdad y distancia seguían pegadas a él como un abrigo imposible de quitar. María no lo reconoció de inmediato, tan concentrada en su trabajo. Pero entonces, un choque inesperado ocurrió. El carrito de limpieza tocó su pierna cuando ella se giró, y ambos se quedaron detenidos en un momento de silencio. Sus miradas se encontraron, y una atmósfera extraña y tranquila los envolvió. Los ojos de David mostraban desagrado y molestia, mientras que María mantenía una calma inmutable, como si nada en este mundo pudiera perturbar la paz en su corazón. En ese instante, María sintió una punzada amarga en su pecho. Aunque había visitado a David en el hospital, había esperado que recuperara la salud, pero esta mirada fría hizo que su corazón se contrajera. ¿Acaso había sido demasiado ciega al creer que un pequeño gesto de su parte podría cambiar la vida de alguien? Tal vez había puesto demasiadas expectativas en algo que no podría suceder, el agradecimiento de quien ella había salvado. David permaneció allí, en silencio, con una arrogancia evidente. Esta sensación de tensión hizo que María se diera la vuelta, incapaz de seguir mirando directamente a sus ojos. Ella no necesitaba agradecimientos de nadie, pero la forma en que él la miraba hacía que todo pareciera desvanecerse, como si una vez más, ella fuera solo una figura más en el mar de sombras anónimas de la vida. Cuando María se alejó, la luz tenue aún iluminaba su piel, como una señal silenciosa de que había hecho lo que su corazón le dictaba. Nadie la vio, nadie lo sintió, pero en ese momento,
María sabía que lo que había ofrecido no era el reconocimiento de los demás, sino el consuelo desde lo más profundo de su ser. En un antiguo castillo, donde las viejas paredes parecían guardar las historias del tiempo, había una casa de huéspedes elegante llamada Belmore. Una mañana temprana, la luz del sol atravesaba las grandes ventanas, proyectando destellos dorados sobre los ladrillos gastados, creando un ambiente cálido y tranquilo. Sin embargo, no todo en la habitación era tan armonioso como parecía a simple vista. María Rossetto, una mujer de piel oscura y ojos brillantes como el cielo después de la lluvia, entró en la habitación como un fantasma ligero. Trabajaba en este hotel, cambiando las sábanas, limpiando y aportando la pulcritud que los huéspedes esperaban. Mientras arreglaba la tela de la cama, una figura grande apareció desde la puerta del baño. Era David Carn, un hombre de quien había oído hablar en los círculos de la alta sociedad. Salió del baño, su cuerpo robusto cubierto por una bata blanca inmaculada, su cabello mojado caía sobre su frente, y parecía un príncipe que había escapado de un sueño. La mirada de David se posó en ella, no con sorpresa ni suavidad, sino con una incomodidad palpable, como si ella fuera algo que no pertenecía a este mundo. ¿Qué está haciendo aquí? Su voz era fría, como si se sintiera invadido en su espacio privado. María no respondió de inmediato. Permaneció allí, en silencio, pero sin miedo. El suave aroma de jazmín y vainilla, el perfume que le había gustado desde pequeña, aún flotaba en el aire, como si la vida no fuera solo momentos tensos. María inhaló profundamente, sus ojos nunca apartándose de los de David, cuando él continuó. ¿No hay nadie más en este hotel? ¿Una mujer como usted? ¿Cómo se atreve a entrar en mi habitación sin ser invitada? Su tono estaba lleno de desdén, como si su mirada fuera el juicio final sobre María. María no se apresuró a responder, sino que habló suavemente, como si cada palabra fuera una pequeña piedra que caía sobre la superficie tranquila de un lago. Señor, solo soy una sirvienta, pero no soy alguien que rebaje su dignidad por las palabras de los demás. No he entrado aquí para molestarle, solo para cumplir con mi trabajo. Hizo una pausa y luego continuó. En cuanto a lo que usted dijo, no puedo cambiar la forma en que me ve, pero por favor recuerde que los ojos pueden ver el color de la piel, pero solo el alma puede ver la esencia de una persona. Y, Señor, lo que usted ve en mí es solo el reflejo de lo que elige ver en sí mismo. David se quedó en silencio. Las palabras de María no solo lo sorprendieron, sino que también lo hicieron sentir una extraña incomodidad que nunca había experimentado. Aunque su apariencia era sencilla y su trabajo podría haber sido fácilmente subestimado, la actitud firme y sus palabras lo desconcertaron. Esas palabras, como una ola suave pero poderosa, hicieron tambalear su orgullo. David se dio la vuelta, sin decir una palabra más, y salió de la habitación apresuradamente, como si quisiera escapar de esos extraños pensamientos que comenzaban a invadir su mente. Al entrar en su propia habitación, David no pudo quitarse esa extraña sensación. Se dejó caer sobre una silla grande, intentando concentrarse en lo que lo rodeaba. Pero el delicado aroma de la vainilla y el jazmín seguía flotando en el aire, como una extraña consolación. Se dio cuenta de que no era la primera vez que sentía esto, y parecía que hacía mucho tiempo que no experimentaba una calidez así. Al día siguiente, María volvió a entrar en la misma habitación lujosa, con la tarea de renovar todo. Ella no sabía que David aún estaba allí, pero cuando comenzó su trabajo, un pequeño ruido proveniente del baño la hizo sobresaltarse. Al mirar vio a David salir, esta vez con una ropa diferente, como si fuera un hombre que despertaba de un largo sueño. ¿Otra vez aquí?, preguntó David. La sorpresa y el malestar habían dado paso a algo un poco más suave. Pero María no permitió que esa suavidad la distrajera. Continuó con su trabajo, como si todas esas palabras y miradas
no pudieran afectar el respeto que ella tenía por sí misma. «Señor, solo hago mi trabajo, ni más ni menos», respondió con calma, sin dejar que las emociones interfirieran con su tarea. Y en el silencio de la habitación, solo se escuchaba el sonido de las sábanas al voltear, los pasos ligeros y el aroma sutil que David no lograba entender. En un remoto pueblo, bajo el cielo gris del invierno, donde el viento helado corta la piel, había una pequeña casa en la que María Rorsetto, una joven bondadosa, cuidaba las llamas cálidas en la chimenea. Ella era la sirvienta en la casa de un noble rico, pero no porque le faltara dinero, sino por un amor eterno hacia los trabajos sencillos, esos pequeños actos llenos de humanidad. Una mañana, cuando la nieve cubría por completo el camino, el señor David Carm, el dueño de la casa, acababa de despertar de un largo sueño tras una grave enfermedad, y ordenó a María que se dirigiera a su habitación. En la habitación iluminada por una luz tenue, él se sentaba en un gran sillón, con el cuerpo débil y los ojos fríos y penetrantes, observando a la joven que trabajaba con esmero. Su corazón aún estaba débil, pero su orgullo y las cualidades difíciles de cambiar seguían existiendo, aunque a veces le causaban dolor. María, con pasos suaves y tranquilos, entró en la habitación. No lo miró de inmediato. Primero organizó las mantas de la cama, haciendo todo como si en su corazón no hubiera ninguna preocupación. Después de un momento, levantó la vista, y sus ojos, serenos y llenos de bondad, miraron al hombre. «Señor Carm, a veces la vida nos lleva a lugares donde no deseamos estar, y nos encontramos con personas que no esperábamos. Pero lo importante no es el lugar en el que nos encontramos ni el color de nuestra piel. Lo importante es cómo nos tratamos unos a otros, especialmente en los momentos difíciles». Hizo una pausa breve. Sus ojos, afilados pero cálidos, seguían observando al hombre. «Yo estoy aquí para hacer mi trabajo, pero también he aprendido que incluso en las tareas que parecen más insignificantes, podemos ver la bondad que compartimos. Tal vez para usted yo no sea alguien importante, pero en los momentos de debilidad, señor Carm, todos somos iguales». Las palabras de María resonaron en el aire, como un hechizo que suavizaba la tensión. David Carm, que había comenzado con una actitud arrogante, sintió una inquietud en su interior. Aunque no quería admitirlo, sentía como si las palabras de esa pequeña mujer estuvieran penetrando en cada rincón de su corazón. El silencio envolvía la habitación. Solo se escuchaba el crepitar del fuego en la chimenea. Finalmente, el señor Carm, con una expresión que no podía ocultar su desconcierto, habló. ¿Tiene intención de seguir haciendo su trabajo o debo pedir a otra persona que la reemplace? María lo miró pacientemente, pero con una firmeza evidente en su tono de voz. «Señor, solo quiero hacer mi trabajo, pero si usted prefiere que me vaya, también estoy dispuesta». Carm, aunque herido en su orgullo, no podía dejar de mantener su altivez. Señaló hacia la mesa, donde había un teléfono caro, y de forma repentina lo tomó. «Pediré que cambien a la persona. No quiero que ninguna de esas chicas entre en mi habitación de nuevo». María permaneció allí, sin perder la calma. Pero luego, de manera suave, como una brisa ligera, habló. «Señor Carm, no debería enfurecerse así después de haberse recuperado de un infarto». La mirada de Carm se detuvo de inmediato, y el teléfono quedó suspendido en el aire. Lo miró, con los ojos llenos de duda. «¿Usted sabe eso?», preguntó, su voz revelando sorpresa y preocupación. María sonrió levemente y bajó la cabeza, como una forma de aliviar la tensión. «Solo vi a los médicos entrar en su habitación cuando yo estaba limpiando. Usted es joven, y solo lo supuse». Carm la observó fijamente. La sospecha aún no desaparecía.
Pero finalmente, dejó caer el teléfono y dijo con voz tajante: «Tiene 15 minutos para hacer su trabajo, si no, me quejaré de su incompetencia ante el director». María asintió suavemente, sin protestar, y volvió a su tarea con la rapidez y precisión de una hábil artesana. Pero en su interior, una sensación extraña comenzó a surgir. No entendía por qué, pero lo sucedido le dejaba una inquietud inexplicable. David Carm, el hombre lleno de orgullo, comenzó a sentir algo diferente. En ese espacio impregnado con el aroma de jazmín y canela, se dio cuenta de que esa fragancia no solo provenía de las plantas del jardín, sino de la propia María, la joven que él había despreciado. Y fue ese aroma el que le dio una extraña sensación de calma. Aunque su cuerpo siguiera débil, su alma había cambiado, aunque fuera un poco. En la tenue luz de la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a asomarse en el horizonte, David Carm se despertó en un extraño silencio. Su respiración se volvió pesada, no por cansancio o falta de sueño, sino por una sensación indefinible que dominaba el aire. Al abrir los ojos, vio un ambiente diferente, una sensación de calidez que emanaba de cada rincón de la habitación. El aroma de las flores lo dejó sin aliento, como si ellas hubieran estado en esa habitación durante mucho tiempo, esperando el momento para ser olidas. La ventana seguía cerrada, pero el aire parecía rebosar de vida. Sus ojos pasaron rápidamente por los rincones de la habitación, hasta que se detuvieron finalmente en las flores que brillaban bajo la luz del amanecer. Girasoles. Las flores amarillas parecían bailar en el aire, trayendo una sensación de vitalidad, una fuerza suave, como si el verano estuviera presente en pleno invierno. Pero lo que más le sorprendió fue la forma en que estaban colocadas. Estas flores no eran simplemente un regalo, sino un signo, un mensaje misterioso que él no podía entender. En ese momento, María Rorseto apareció en el umbral de la puerta, entrando con su calma habitual, sin una palabra, sin un sonido. Caminó con ligereza, sus ojos profundos nunca se apartaron de él, como si pudiera leer el alma de David sin que él lo supiera. David se sentó de un golpe, los ojos aún fijos en las flores. «¿Tú?» No pudo decir nada de inmediato. La extraña sensación seguía envolviéndolo. María no dijo nada, solo lo miró. Sus ojos guardaban un misterio que parecía que nunca podría descifrar. Un silencio profundo llenaba la habitación. Las flores parecían hablar por ella. Se detuvo junto a la cama, levantó la mano para oler las flores, y luego alzó la vista hacia David, como si estuviera esperando algo de él. «Las flores pueden sanar», dijo, su voz suave como las olas acariciando la orilla. «Pero no todas las heridas pueden verse a simple vista». David la miró fijamente. Una sensación de inquietud subió por su pecho. Había pensado que entendía todo, pero al enfrentarse a María, se dio cuenta de que estaba frente a un abismo que nunca antes había visto. Ella no era una persona común, no era como los demás que había conocido en su vida. «¿De verdad crees que estas flores pueden cambiar algo en mí?», preguntó, su voz áspera, como si luchara contra una poderosa ola. María sonrió suavemente, sin responder a la pregunta, pero en sus ojos había algo que David no podía explicar. A veces, las cosas más simples son las que más necesitamos. Las flores no piden permiso para existir, simplemente son lo que son. Las palabras de María hicieron que David sintiera una presión extraña en el pecho, una sensación peculiar, como si ella estuviera hablando de algo que había olvidado hacía mucho tiempo. Nunca había prestado atención a la presencia de las cosas simples a su alrededor. Pero en ese momento, al mirar los ojos misteriosos de ella, se preguntó si la paz de las flores escondía una respuesta para la soledad que siempre había llevado en su corazón. Y luego, como si fuera arrastrado por una ola invisible, David asintió. «Está bien», dijo,
su voz un tanto vacía. «Tráeme las flores, si quieres». María asintió. Una leve sonrisa apareció en sus labios, y sin decir nada más, se dio la vuelta y cerró la puerta con suavidad. El espacio volvió a sumirse en el silencio, y solo quedaba el perfume de las flores flotando en el aire. Al día siguiente, cuando David despertó, sintió que el aire en la habitación era completamente diferente. El aroma de las flores había invadido el espacio, como si una primavera estuviera llegando desde un lugar lejano. Y esta vez, las flores no solo eran un regalo, sino una señal, un recordatorio de algo que él nunca había notado antes. Bajo un cielo claro, donde el sol se oculta con un suave tono naranja sobre las colinas verdes, David Carm experimentaba una quietud nunca antes sentida. Su lujosa habitación en el Hotel Belmore se volvía de repente extrañamente silenciosa, como si el tiempo se hubiera detenido mientras él miraba el jarrón de cristal sobre la mesa de vidrio pulido. Dentro, los brillantes girasoles se alzaban, como si la luz del sol los hubiera creado desde el corazón mismo de la tierra. Los pétalos parecían susurrar una palabra, un susurro que David no podía comprender. Con las manos temblorosas, David se levantó y se acercó al jarrón. La suave luz de la tarde se reflejaba en la superficie del cristal, haciendo que las flores parecieran cobrar vida. De repente, sus ojos se posaron sobre un pequeño trozo de papel, cuidadosamente colocado entre los pétalos, un papel blanco como un mensaje enviado desde otro mundo. La curiosidad lo empujó irremediablemente, y su mano se extendió para tomar el papel, mientras su mente seguía atónita. Al leer las palabras escritas a mano, con una caligrafía delicada como nubes flotando en el aire, David sintió una extraña sensación invadirle. Un leve aroma a vainilla y jazmín impregnaba el espacio, como si emanara de las mismas letras en el papel. Las flores no eligen a quién ofrecer su belleza, no distinguen qué manos las toman. En el corazón de la tierra no hay color, poder ni odio. Las raíces solo buscan agua, y los pétalos solo buscan luz. Quien entienda esto, ha comenzado a comprender el lenguaje del alma, donde todas las diferencias se disuelven, y solo queda la verdad del ser humano. María Rorsetto. David se sentó al borde de la cama, con el jarrón de girasoles frente a él. Las palabras en el papel eran como una extraña magia, invadiendo su mente, despojándole de las capas de arrogancia y prejuicios que había construido durante años. Una sensación de paz lo envolvía, una quietud nunca antes experimentada, como si todo lo que había perseguido hasta entonces ya no tuviera ningún sentido. El entorno parecía desvanecerse, mientras su mente volvía a la imagen de María, la joven sencilla, que había irrumpido en su vida de forma inesperada, trayendo una luz que él nunca había logrado entender. ¿Quién era ella? ¿Y por qué una persona como ella poseía una comprensión tan profunda? Se preguntó David. Esa pregunta giraba en su mente, pero la respuesta seguía siendo incierta. Los girasoles en la mesa parecían ser un recordatorio de que no es el poder ni el dinero lo que define a una persona, sino la capacidad de iluminar a los demás, como los pétalos que buscan luz, sin importar quién los observe. Y entonces, un extraño impulso lo llevó a salir de la habitación lujosa y bajar al vestíbulo del hotel. Los pensamientos sobre María, el trozo de papel y las flores continuaban dando vueltas en su mente. Algo en su interior lo impulsaba a abandonar esa quietud, como si todo lo que había vivido estuviera a punto de revelarse. Al salir al balcón, la atmósfera de la costa del Pacífico tocó su piel de manera repentina, con la fresca brisa y el salado aroma del mar. El cielo azul profundo y el vasto océano ante él parecían fusionarse con sus pensamientos. David se sentó en una silla cómoda, aún sosteniendo su taza de café negro, pero sus ojos se dirigían hacia un punto lejano. De repente, a lo lejos, vio a María,
trabajando en silencio entre la multitud del hotel. Ella, con su actitud humilde, parecía formar parte del paisaje, pero brillaba más que cualquier otra cosa a su alrededor. David observaba con atención, sin comprender por qué su mirada era atraída hacia ella. Hasta que, como una ola repentina, el aroma a vainilla y jazmín lo envolvió, haciendo que su corazón latiera desbocado. Era el mismo aroma que había percibido antes, el día en que todo en su vida parecía derrumbarse. El día en que un infarto lo sorprendió, haciéndole pensar que no vería la luz del sol nuevamente. En ese momento, ese mismo aroma lo había rodeado, y ahora regresaba. «No puede ser», susurró David. «No puede ser». Pero un vago recuerdo comenzó a despertar en él, recuerdos de un momento casi olvidado, pero lleno de significados profundos. Ese aroma lo había sentido antes. ¿Cuándo exactamente? ¿Cuándo fue la primera vez que experimentó ese perfume? Cerró los ojos, y las sensaciones del dolor agudo en su pecho volvieron con fuerza. Y entonces, como un destello de luz en su mente, recordó. Ese día, antes de perder el conocimiento, ese aroma lo había acompañado hacia la oscuridad. Al abrir los ojos, se levantó de repente, su corazón latiendo más rápido. «No puede ser», murmuró, mientras las piezas del pasado comenzaban a encajar, aunque aún faltaban algunos fragmentos. En una tarde brumosa, cuando el viento frío soplaba por las calles desiertas de la ciudad antigua, David Carm estaba junto a la ventana de una pequeña habitación en un hotel desconocido. El frío del invierno calaba en su cuerpo, pero su corazón latía con fuerza, como si algo estuviera empezando a revelarse en su interior. No podía olvidar ese momento. El momento en que Maria Rorsetto, la camarera que había conocido fugazmente durante los días anteriores, se había convertido en la clave de su supervivencia. Esa sensación era como una flecha clavada directamente en su corazón, imposible de extraer. David colocó silenciosamente su mano sobre la mesa, con la mirada firme. «Necesito saber», susurró para sí mismo. «Debo entender por qué sobreviví, y si María realmente es parte de ese milagro». Con una determinación implacable, se levantó y salió de la habitación. Cuando llegó a la recepción, un joven de piel clara y ojos algo nerviosos lo recibió con una sonrisa forzada. «Buenas tardes, señor Carm. ¿En qué puedo ayudarle?» David lo miró fijamente, su voz fría y decidida. «Necesito revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad del hotel, especialmente del día en que perdí el conocimiento. Debe haber cámaras en el pasillo cerca de mi habitación». El recepcionista lo miró, frunciendo ligeramente el ceño. «Perdón, señor, pero las grabaciones son propiedad confidencial del hotel. Solo la administración o las autoridades tienen acceso a ellas». David no dejó que terminara de hablar, interrumpiéndolo de inmediato. «No, no acepto eso. Ese día, mi vida estuvo en peligro. Debo saber qué ocurrió». Su mirada era como una hoja afilada, haciendo que el recepcionista dudara. Después de unos segundos de silencio, el recepcionista se alejó y regresó acompañado por un hombre de mediana edad, con una presencia imponente y una actitud profesional. «Buenas tardes, señor Carm», dijo el hombre, con voz suave pero llena de comprensión. «He recibido su solicitud. Podemos revisar las grabaciones. Sígame». David siguió al gerente, cuyos pasos resonaban en el suelo de baldosas frías, con la mente llena de dudas y preocupaciones. Al entrar en la sala de control de seguridad, la gran pantalla en la pared mostraba imágenes en vivo de las cámaras del hotel. «Vamos a ver las grabaciones de ese día», dijo el gerente, mientras manipulaba con destreza los controles.
David observaba atentamente la pantalla, su corazón latiendo fuerte en su pecho. Las imágenes de la cámara del pasillo frente a su habitación retrocedieron rápidamente hasta el día en que cayó desmayado. Tras unos ajustes, el gerente detuvo la imagen y la amplió. La puerta de la habitación de David se abrió ligeramente, y solo unos segundos después, María Rossetto apareció en el cuadro. Caminaba rápidamente, con una expresión tensa pero decidida, vistiendo el uniforme de camarera. «Déjeme ampliar un poco más», dijo el gerente, su voz tranquila mientras ajustaba la cámara. Las imágenes ahora eran más nítidas, y David no podía evitar fijarse en cada detalle. María se agachaba, colocando sus manos con rapidez sobre su pecho, ejecutando maniobras de reanimación cardiopulmonar con una destreza y firmeza sorprendentes. Se dio cuenta de que, aunque era una trabajadora silenciosa y humilde en el hotel, María poseía habilidades que no todos tenían. La pantalla siguió mostrando las imágenes, y David vio cómo María se inclinaba, colocando sus labios sobre los suyos, realizando la respiración boca a boca, con una profesionalidad inesperada. Cada vez que ella respiraba, su corazón parecía latir con más fuerza, aunque aún no sabía si lograría sobrevivir. Un rato después, María se detuvo. Extendió la mano hacia el teléfono cerca de la cama y comenzó a llamar a los servicios de emergencia. «Tengo que llamar, no puedo perder tiempo», susurró para sí misma mientras su mano temblaba, pero sin perder la calma. Las imágenes mostraban su breve conversación con los paramédicos, pero David se dio cuenta de que la tranquilidad en su voz había sido la clave para salvarle la vida. Después de colgar, María volvió a su trabajo sin dudar, dejando a David incrédulo ante lo que veía. Ella era como un ángel silencioso, haciendo todo lo posible para salvarle. David permaneció inmóvil, sin apartar la vista de la pantalla. Una sensación extraña e indescriptible invadió su corazón. No solo debía su vida a María. Sabía que su destino había cambiado por completo, gracias a una desconocida en un momento milagroso. Una tarde, cuando la luz dorada y anaranjada del atardecer iluminaba las copas de los árboles a lo largo de la calle, María Rossetto cruzó la puerta de su oficina en el Hotel Cielo Azul. Ella era una humilde limpiadora, siempre silenciosa y discreta, pero hoy había algo diferente en el aire. No sabía que un evento especial estaba a punto de cambiar su vida. El jefe de departamento, David Carm, estaba sentado frente a la pantalla de la computadora. La luz de la pantalla iluminaba su rostro, destacando las líneas tensas y la severidad en su mirada. Había puesto un video frente a él, y luego lo detuvo, para que María pudiera ver la escena que acababa de presenciar. «María», dijo con voz grave y pesada, «no puedo creer lo que estoy viendo». Hizo una pausa, luego continuó. «No sabía nada de esto. Ella fue la única que ayudó sin que nadie lo supiera». María miró la pantalla, y de las imágenes que aparecían, una dolorosa verdad comenzó a formarse en su mente. No entendía por qué David decía eso. Solo había hecho lo que pensó que era correcto, sin esperar gracias ni atención. Pero ahora, esa verdad, como un viento frío, soplaba en su alma. María no solo había salvado a David en un accidente, sino que fue ella quien llamó a la ambulancia y lo sacó del peligro en el momento más crítico. «¿No le dijiste a nadie, María?», preguntó David, sus ojos sin apartarse de la pantalla. «No le dijiste a nadie lo que hiciste, ¿verdad?». María solo bajó la cabeza. Una sonrisa tenue pasó por sus labios. «Nadie necesita saberlo, señor. Lo importante es hacer lo correcto sin esperar reconocimiento». David sintió su corazón apretarse, como si una mano invisible lo estuviera sujetando. No podía entender por qué María, esa mujer sencilla y reservada,
Había actuado con un corazón tan grande sin esperar nada a cambio. Esas imágenes se presentaban como una tormenta, dejándolo atónito. No solo se dio cuenta de que ella le había salvado la vida, sino que también comprendió que había estado equivocado al menospreciarla tanto tiempo. Se levantó, salió de la sala de seguridad, sintiendo una sensación de peso y confusión en su pecho. Sus pasos lo llevaron por el largo pasillo del hotel, donde María seguía con su trabajo de limpieza, tan callada y dedicada como siempre. La luz del final del día caía suavemente sobre su cabello, haciendo que su figura se viera frágil, como un pequeño hada trabajando en silencio. David se acercó a ella, luego se detuvo de repente. La verdad lo había golpeado. Ella lo había salvado. Y ahora, todo lo que podía hacer era enfrentarse a ella, para que ya no quedaran dudas. María, la llamó, su voz suave pero llena de sinceridad. Necesito una compañera para el próximo viaje. Alguien que sepa cuidar de mí, que sepa amar sin esperar un elogio. ¿Podrías acompañarme? Viajaremos por todo el mundo, María. María se sorprendió, levantando la mirada hacia él. Sus ojos se encontraron con los de David, y en ese momento, el tiempo pareció detenerse. No podía entender del todo lo que acababa de escuchar. Toda su vida había sido sencilla, sin interés en la fama o el reconocimiento, y ahora el hombre al que había salvado la vida estaba frente a ella, diciendo que quería que fuera su compañera en la vida. David continuó, su voz llena de sinceridad. Necesito a alguien no solo para cuidarme, sino a alguien que haga que mi corazón lata más fuerte. María, quiero que vengas conmigo, no solo por lo que cuides de mí, sino porque eres alguien a quien realmente valoro. María se quedó allí, inmóvil, durante un largo rato. Esas palabras que nunca se había atrevido a esperar, ahora venían del mismo hombre a quien había ayudado en silencio. Sintió una extraña fuerza en su corazón, no por las palabras, sino por el silencio de su propio ser. Miró a David, luego sonrió. Entonces, Señor, seré la persona que lo acompañe, pero no como una sirvienta. Seré su compañera de viaje en esta travesía, porque entiendo que, a veces, lo más importante no es lo que recibimos, sino lo que somos capaces de dar. David no pudo evitar la alegría que brillaba en sus ojos. Caminó hacia María, y cuando sus manos tomaron las de ella, sintió algo que nunca había imaginado. No era la salvación, sino el amor verdadero, un amor no basado en gestos grandiosos, sino en acciones silenciosas, sencillas y sinceras. Se quedaron allí, en la quietud del Hotel Cielo Azul, como si el tiempo hubiera dejado de correr, dejando solo la calidez humana, llena de significado. La historia de David Carm y María Rorsetto comenzó de una manera sencilla, como los cuentos de hadas de antaño, cuando el sol poniente teñía de dorado el jardín lleno de flores en los días de verano. En ese momento silencioso, María estaba junto a la ventana, mirando fijamente el horizonte, donde los últimos rayos del sol parecían perseguirse, deslizándose por los campos de cebada. Ella apretó los labios, con los ojos brillantes, como una princesa que escondía un sentimiento que solo el coraje podría enfrentar. David, el hombre que ella había conocido en los días más difíciles de su vida, estaba justo detrás de ella, colocando suavemente su mano sobre su hombro. «María», susurró él, con una voz cálida pero firme. «¿Sabes? Hace mucho tiempo que supe que lo que muestras es solo una capa exterior. Una capa protectora para un corazón grande. Un corazón lleno de amor que intentas ocultar». María se volvió hacia él. Sus miradas se encontraron, y en ese instante, no se necesitaban palabras para entender los sentimientos que ambos habían guardado en secreto durante tanto tiempo.
Ninguno de los dos dijo nada más. Solo permanecieron allí, con los ojos brillando como estrellas en la oscuridad. Y luego sus labios se unieron en un beso largo, como un hechizo que desvelaba todo lo que nunca había sido expresado. Cuando finalmente se separaron, María sonrió. Una sonrisa resplandeciente como la luz de una vela en la noche, y sus ojos estaban llenos de emoción. «David», dijo ella, con voz suave pero decidida, «acepto ser tu esposa, ser tu compañera en esta vida, sin importar los desafíos que enfrente. Siempre seré quien te cuide, y seré el gran amor de tu vida». En ese momento, una brisa suave del jardín exterior entró, trayendo consigo el dulce aroma de jazmín y lavanda. Ambos sabían que se habían encontrado el uno al otro, como dos almas que se habían estado buscando durante mucho tiempo, y este amor, aunque comenzó en momentos llenos de miedo, ahora tomaba forma con sinceridad y profunda comprensión. Todo lo que necesitaban no era riqueza ni poder, sino un amor verdadero, un amor capaz de sanar todo. Y en ese instante, cuando el mundo parecía detenerse, comprendieron que su amor era lo único que podía superar cualquier desafío, atravesar cualquier frontera de la vida. Y en esos momentos, se sintieron como las personas más felices del mundo, sin necesidad de súplicas o de lo que ya había pasado. Solo el amor verdadero era suficiente.